Vamos a dar inicio a nuestro curso de áreas. En este vamos a ver las fórmulas básicas más ejercicios aplicados y dejaremos consultas sobre conceptos importantes de las áreas. Vamos a iniciar calculando el área de un triángulo. Vamos a ver la fórmula para hacerlo. Vemos que aquí tenemos un triángulo. En ese triángulo vemos que tenemos dibujada la altura. Recordemos que la altura es la perpendicular bajada desde el vértice. Entonces vamos a mirar cuál es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Vamos a poner que el área de un triángulo, devolvemos por acá, el área de un triángulo, vamos a poner aquí un triángulo pequeño para anotar el área de un triángulo, es igual a la base, vamos a llamar base a la letra B por la altura. Vamos a decir que la altura es la letra H sobre 2. Vamos a identificar estas partes en el triángulo. La base es en la cual se soporta el triángulo. Aquí tenemos que la base es esta, B, toda esta longitud, y que la altura, en este caso, es esta perpendicular. ¿Sí? Vemos que la altura va desde la base hasta el vértice. Entonces, para calcular el área de un triángulo, necesitamos identificar la base tanto como la altura para poder llegar al resultado que nos pidan calculando un área. Retomando lo que acabamos de ver, entonces podemos calcular el área de un triángulo. En este caso vamos a hacer el cálculo de este ejercicio. Nos dice calcular el área de un triángulo equilátero de lado 2 centímetros y altura 2 centímetros. Vamos a identificar cada una de sus partes para que podamos hacer el cálculo. Entonces, el área de un triángulo equilátero es lo primero que nos están diciendo. Entonces, debemos saber qué es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales, tanto como sus ángulos. En este caso, estamos interesados en saber cuánto miden los lados. Entonces nos dicen que de lado 2 centímetros. Entonces tenemos que la longitud de todo este lado es 2 centímetros. Vamos a poner aquí 2 centímetros. De todo este otro lado es 2 centímetros. Y el de la parte de la base es 2 centímetros. Recordemos que la base es donde se soporta el triángulo. Entonces tenemos aquí que la base es 2 centímetros. Entonces sabemos que B, que es la base, es 2 centímetros. Y nos dicen que la altura es de 2 centímetros. Recordemos que la altura la denotamos como H y que es igual a 2 centímetros también, según nos plantea el ejercicio. Recordemos nuevamente, el área de un triángulo es igual a la base, que es B, por la altura que denotamos por H sobre 2. Vamos a reemplazar en cada una de las letras que nos dan B. Sabemos que B es 2 centímetros. Entonces vamos a reemplazar la B por 2 centímetros y lo multiplicamos por H. Y H sabemos que es 2 centímetros. Entonces reemplazamos aquí por 2 centímetros dividido 2, tal y como está en la fórmula. Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a multiplicar 2 por 2 nos da 4. Primero multiplicamos los números, luego las unidades, centímetros por centímetro nos dan centímetros cuadrados, dividido este 2 que hace parte de la fórmula. Entonces el área del triángulo va a ser igual a 4 dividido 2 nos da 2. O sacamos mitad, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1 y nos va a quedar 2. Entonces serían 2 centímetros cuadrados. Recordemos que el área se da en unidades cuadradas, por eso aquí nos da centímetros cuadrados. Veamos este otro ejercicio. Este otro ejercicio nos dice calcular el área de un triángulo isósceles. Hay una diferencia con el anterior. El anterior decía que era un triángulo equilátero. Vimos cuáles eran las características, pero aquí nos dicen que este es un triángulo isósceles de base 2 centímetros y altura 2 por raíz de 2 centímetros. Entonces vamos a identificar primero qué es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene dos de sus lados iguales y uno diferente. Entonces en este caso vemos que en el triángulo este lado de la parte derecha es igual al lado de la parte izquierda. Por eso es un triángulo isósceles y vemos que la base es un poco más pequeña. Entonces en un triángulo isósceles tenemos dos lados iguales y un lado diferente. Entonces vamos a mirar qué nos están diciendo. Nos dicen que la base
es de 2 centímetros. Recordemos que la base es donde se soporta el triángulo, es esta. Entonces, esta base es de 2 centímetros, vamos a ponerla por acá y vamos a poner que la base, recordemos que habíamos denotado la base por B, y esta es 2 centímetros. Ahora, nos dicen que la altura es 2 por raíz de 2. Entonces, la altura la habíamos denotado como h y vemos que nos está diciendo que es 2 por raíz de 2 centímetros. Entonces tendríamos 2 raíz de 2 centímetros. Entonces vamos a identificar cuál es la altura acá. Recordemos que es la perpendicular bajada desde el vértice. Entonces, en este caso, esta es la altura y es 2 raíz de 2 centímetros. Entonces recordemos nuevamente, el área de un triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Ya tenemos identificadas cada una de ellas. Sabemos que la base es 2 centímetros. Y lo vamos a multiplicar por la altura que es h. Vemos acá es 2 raíz de 2 centímetros. Entonces vamos a multiplicar por 2 raíz de 2 centímetros. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces tenemos ya planteada la fórmula y reemplazamos los valores. Entonces tenemos, vamos a multiplicar 2 por 2, nos da 4, nos queda aquí al lado raíz de 2, luego multiplicamos las unidades, centímetros por centímetros, nos dan centímetros al cuadrado sobre 2, este 2 que viene con la fórmula. Entonces vamos a mirar y vemos que el área del triángulo es igual a, aquí tenemos 4 dividido 2, nos va a dar 2, o simplemente sacamos mitad de 4, 2, mitad de 2, 1 y nos daría 2. Y nos queda el raíz de 2 al lado. Entonces tendríamos 2 raíz de 2 centímetros cuadrados. Recordemos que las unidades siempre deben ir. Entonces, en el ejercicio anterior les decía que las unidades deben ser cuadradas para que sea un área. En este otro ejercicio vamos a calcular el área de un triángulo escaleno de base 5 centímetros y altura 3 centímetros. ¿Qué diferencia tenemos de este ejercicio con respecto a los anteriores? Que este triángulo es un triángulo escaleno. Entonces ya habíamos visto, el primer ejercicio nos decía sobre un triángulo equilátero, el cual tiene todos sus lados iguales y sus 3 ángulos iguales. El segundo ejercicio nos hablaba sobre un triángulo isósceles, el cual tiene 2 lados iguales y uno diferente. En este caso vamos a ver sobre un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno tiene todos sus lados desiguales, todos son diferentes. Quiere decir que este lado de la derecha es diferente de la base y es diferente del lado de la izquierda que vemos en este triángulo. Entonces vamos a identificar cada una de sus partes para poder calcular el área de este triángulo. Entonces nos dice que la base la habíamos denotado por B, es 5 centímetros. Entonces reemplazamos por 5 centímetros y que la altura es de 3 centímetros. Entonces vamos a denotar aquí la altura por H como habíamos indicado anteriormente y sabemos que son 3 centímetros. Entonces vamos a identificar en el triángulo cuál es la base. Recordemos que la base es donde se soporta el triángulo. Entonces aquí tendríamos que la base es 5 centímetros y nos están diciendo que la altura es 3 centímetros. Entonces recuerden que la altura es la perpendicular bajada desde el vértice. Entonces tenemos aquí que esta altura nos mide 3 centímetros. Vamos a retomar nuevamente y recordemos que el área del triángulo es igual a la base que denotamos por B multiplicado por la altura denotada por H sobre 2. Vamos a reemplazar. Entonces vemos que B nos vale 5 centímetros, reemplazamos B por 5 centímetros, lo multiplicamos por H, que ya habíamos visto que es 3 centímetros, y lo dividimos entre 2, que hace parte de la fórmula del área de un triángulo. Entonces vamos a calcular que el área de este triángulo escaleno es de 5 por 3, 15.
primero los números, luego las unidades, centímetros por centímetro, nos dan centímetros cuadrados. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Este 2 que tenemos aquí en la fórmula. Entonces, 15 dividido 2 nos da 7.5 centímetros cuadrados. Recordemos nuevamente que las unidades de un área son cuadradas, siempre son cuadradas. Y para finalizar este video, quiero dejarles una consulta. Vamos a consultar qué es un área y qué representa. También vamos a consultar cuáles son las características de los siguientes triángulos, de un triángulo equilátero, de un triángulo isósceles y de un triángulo escaleno. En los ejercicios anteriores ya identificamos varias características del triángulo equilátero, isósceles y escaleno. La idea es poder profundizar en cada uno de estos triángulos para tener mayor claridad. Vamos también a consultar las características de un triángulo rectángulo y qué son rectas perpendiculares, de las cuales hablamos en los ejercicios, pero necesitamos profundizar para poder que nos quede todo un poco más claro. En el siguiente video vamos a seguir viendo los cálculos de áreas de otras figuras geométricas. Vamos a ver fórmulas básicas y ejercicios aplicados. Y también dejaremos consultas sobre conceptos importantes para poder profundizar en cada uno de los temas. Los espero en el próximo video.